la ensalada navideña que se volvió la favorita de toda la familia. En Qué Rico Recetas estamos llegando al final de nuestra temporada de ensaladas navideñas. Y vea pues, esta receta es la cereza del pastel. Si le gusta lo que estamos preparando, suscríbase para no perderse ninguna, guarde las que más le llamen la atención, dé un me gusta, comparta y comente porque me encanta leerlos. Inicio esta exquisita ensalada navideña con una piña madura, que es mi fruta preferida para ensaladas, porque aporta dulzor natural y frescura increíble. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, le retiro la cáscara y cualquier punto negro que pueda tener, para que quede perfecta. Tomo 3 rodajas, que son las que necesito para esta preparación, las corto en cubos pequeños y las pongo a cocinar en sus propios jugos con 2 cucharaditas de azúcar, suficiente para realzar su sabor, pero sin pasarse. ¿A usted le gusta la piña un poquito más dulce o prefiere su sabor natural? Coméntemelo. Ahora sigo con 125 gramos de uvas rojas. Estas uvas ya están bien lavadas y desinfectadas. Las corto en mitades y retiro sus semillas para que cada bocado sea cómodo de comer. Me gusta mucho cómo las uvas aportan jugosidad y ese toque ácido que equilibra la dulzura de la piña. Vea pues, estas uvas son mi toque secreto. ¿Y usted qué prefiere, verdes o rojas en sus ensaladas? Yo no sé pues si es que están muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Paso a 50 gramos de marañones, pero puede usar almendras o las nueces que más le gusten. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo para cortarlas en trozos pequeños. Este ingrediente aporta crocancia y grasas saludables, que hacen que la ensalada tenga cuerpo y un contraste delicioso. Ahora uso una manzana verde que lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas, descartando el centro y las semillas, y luego corto en cubos pequeños. La manzana verde me gusta porque aporta acidez, frescura y un toque crujiente que hace que cada bocado sea muy agradable. ¿A usted cómo le gusta la manzana en las ensaladas? ¿En cubos o en rodajas finitas? Déjeme su opinión. Bueno pues, ya que está aquí tan juicioso viendo esta receta, aproveche y suscríbase de una vez. No deje pasar el momento, que ese botoncito lo está mirando hace rato. Hágale pues, que así seguimos compartiendo sabor, alegría y mucha cocina buena todos los días. Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la piña, luego la manzana verde, las uvas rojas, los marañones y agrego también 100 gramos de uvas pasas negras, para que la ensalada quede más jugosa y colorida. Mire qué mezcla tan alegre y navideña. Preste atención a los colores y las texturas. Eso hace que la ensalada luzca espectacular en la mesa. Reservo esta combinación mientras preparo el aderezo. En un recipiente pongo 2 cucharadas generosas de yogurt griego natural, el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Este aderezo es mi preferido porque le da cremosidad sin restarle frescura a la fruta y es ligero. Bato todo hasta obtener una mezcla suave y homogénea. ¿Usted qué está viendo? ¿Prefiere el yogurt griego o prefiere crema de leche para el aderezo? Finalmente, incorporo el aderezo sobre la ensalada y mezclo con cuidado, asegurándome de que cada ingrediente quede bien cubierto y que los sabores se integren por completo. Vea pues cómo queda, jugosa, cremosa y con el balance perfecto entre dulce y ácido. Esta ensalada se puede acompañar con pollo al horno, pavo, lumo o incluso con un pescado ligero. También funciona muy bien como entrada o para una cena ligera. Me encanta compartir estas recetas con ustedes. De verdad que cada comentario me hace el día. Así que no se olviden de dar me gusta si les gustó, compartir este video con alguien que ame las ensaladas, guardar la receta para Navidad y suscribirse al canal para no perderse ninguna preparación. Y díganme, ¿qué ingrediente agregarían ustedes para darle un toque diferente? ¿Así está bien de dulce con la piña o pondrían un poquito más? Los leo con todo el cariño. No se queden sin comentar.